Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Se los saluda Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Irania Chirinos. Es un gusto poder acompañarlos. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Mucha atención esta tarde. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el estado de excepción en el país. El mandatario tomó la decisión en medio de la primera jornada de paro nacional de transportistas en rechazo a la medida del gobierno de eliminar los subsidios a la gasolina. Durante la protesta se han registrado choques de manifestantes con la policía. Un camarógrafo de nuestro canal aliado Teleamazonas fue arrollado por un taxista. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país: la generación del trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas. Reiteramos, por supuesto, siempre nuestra apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. En más de una ocasión, y tal vez para terminar, y con toda seguridad para terminar, quiero manifestarles que en más de una ocasión me han manifestado a mí personas queridas que da la impresión de que no tomo decisiones. Pues yo creo que es solamente impresión. El presidente ha demostrado, desde que convocó a la consulta popular, desde que decidió la necesidad de reinstitucionalizar el país, que era un deseo de todos los ecuatorianos, desde que decidió definitivamente que se vuelva a respetar los derechos de los ecuatorianos y que se vuelva a respetar el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión, desde ese momento yo he manifestado esa decisión. Descontento e incertidumbre reinan en las calles de diferentes ciudades de Ecuador. Cientos de personas salieron para rechazar las medidas económicas del Ejecutivo. El gobierno, de forma antitécnica, del gobierno de una forma inconsulta, eleva el precio de los combustibles, lo cual sí prácticamente afecta no solo al gremio del taxismo, sino también al gremio de todos los que tienen un vehículo. Las manifestaciones hacen parte del paro nacional que fue convocado por el gremio transportador de Ecuador. Lamentablemente no habrá movilización, no solamente en el sector del transporte para pasajeros, para todas las modalidades. Los conductores bloquearon calles y avenidas con volquetas. Las fuerzas de seguridad trataron de levantar los bloqueos, lo que desató un enfrentamiento con los manifestantes. Durante la jornada, un camarógrafo de nuestra cadena aliada Teleamazonas resultó herido. El trabajador fue atropellado por un taxista mientras realizaba el cubrimiento de las protestas. Y es que la iniciativa del gobierno de eliminar los subsidios al combustible generó temor en los ciudadanos. Decenas salieron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves para abastecerse de combustible, previendo un aumento en el precio de la gasolina. A esta hora está con nosotros Mesías Tatamuez, es el presidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores. Señor Tatamuez, una muy buena tarde. Gracias por atender esta invitación. Un saludo para todos de América Latina y el mundo. Bien, es un gusto que nos acompañe. Una feliz tarde, por supuesto. Quería comenzar preguntándole la posición de su organización frente a esta movilización, a esta protesta nacional que se ha convocado en contra de una decisión del gobierno de Lenín Moreno de no seguir subsidiando, en este caso, el combustible. No se trata solo lo del combustible. El problema es que es sobre un paquete. El paquete es que premió a los empresarios, a la banca, y castigó al pueblo ecuatoriano. Ese es el fondo de la realidad. O sea, no es que solo es los combustibles. Los combustibles castiga al agricultor, castiga a los productores, a los transportistas, a todos. Y por eso
se firmó una comunicación y están los transportistas reunidos con el gobierno para decirle que derogue esa medida. El problema del gobierno que nunca discute con el pueblo, no tiene mediadores, no tiene gente que realmente nunca saben hacer las cosas como deben de hacer, porque él está cumpliendo un acuerdo que tiene una receta con el Fondo Monetario y ese es el problema de fondo. Señor Tatamüez, el presidente Moreno ha decretado un estado de excepción en todo el país y quería preguntarle si tras esta medida ustedes no temen que puedan ustedes como líderes sociales en este momento al frente de la protesta ser perseguidos en este caso por las autoridades. Lo está haciendo, pero el gobierno cometería el error más grande histórico que estos gobiernos de esta naturaleza aparentan decir que son socialistas entre comillas y dicen que realmente están para servicio de los pueblos cuando lo que están siendo al servicio del imperio y usted sabe lo que hicieron hasta salirse de la OPEP, que es un error político como Ecuador. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y cuando todas las medidas que tomó, por ejemplo, sobre lo laboral, lo laboral es unos acuerdos regresivos que le quita 15 días de vacaciones a los ecuatorianos, le quita un día de trabajo a los servidores públicos, argumentando que ganan $900 mensuales y nunca nos ha demostrado eso, que eso es totalmente falso. Y les quita $25 que era de los contratos ocasionales, que es totalmente un error porque es ilegal, inconstitucional. Él tenía que primero reformar el artículo 327 de la Constitución para que fuera legal. Pero realmente en los gobiernos de esta naturaleza, cuando se entregan al Fondo Monetario Internacional, usted ve el papel que está Argentina y eso es lo que nosotros rechazamos. Ahora, es la primera jornada, esta de hoy, de un paro de transportistas. ¿Qué viene ahora? Es decir, a partir de mañana, ¿qué viene? ¿Un paro nacional en todos los sectores del país? Vea, mire, el FUT, la CONAIE y las organizaciones sociales nos declaramos en resistencia, acogiéndonos al artículo 98 de la Constitución, que dice en nuestra Constitución, y declaramos un mes de resistencia que es todo el mes de octubre y vamos a ir gradualmente en todas las medidas. Aquí no es el paro de los transportistas, es por el paquete, por el sistema, por la forma como gobierna, porque lo que está gobernando es para los empresarios y castigando al pueblo. A la banca, ni siquiera, para que usted conozca, a la banca le pedimos desde hace rato que les pidiera que rebajen los intereses para no castigar a la pequeña industria, a los emprendedores, y no lo hizo Correa y no lo hace el gobierno que continúa ahora, porque es un continuismo total dentro de este gobierno. Y el premio es para la banca, para los empresarios y cumplir la receta del Fondo Monetario. Por eso nosotros seguiremos en las acciones que vamos a ir haciendo gradualmente todo este mes. Ahora, finalmente, señor Tatamüez, quería preguntarle si han recibido ustedes como Frente de Trabajadores algún llamado, tienen algún canal de comunicación con el gobierno de Lenín Moreno para dialogar sobre las peticiones que ustedes tienen, por supuesto, las quejas que tienen sobre las políticas del gobierno. No se puede dialogar cuando usted primero hace medidas, pone medidas contra el pueblo y después le dicen vengan dialoguemos. Hay que dialogar cuando usted le dice vengan dialoguemos y se sienta con el pueblo a hacer leyes para el Ecuador. Nosotros no estamos pidiendo leyes para los movimientos sindicales. No queremos leyes ni para las centrales sindicales, ni para las cámaras, ni para los gobiernos de turno. Queremos leyes para el pueblo ecuatoriano. Esa es la petición del pueblo ecuatoriano y esa ha sido la del PUT, la de la CEDOCUT, que es mi central sindical, y no ahora, sino siempre que hemos venido tratando. Pero el gobierno se hace de oídos sordos y se ha declarado el gobierno de los empresarios. Entonces, que le sirva a unos pocos empresarios y por eso es lo
que muchas veces se caen los gobiernos malamente en contra porque sirven solo a un sector reducido que son los del poder. Muchas gracias. Bien, vamos a agradecer a Mesías Tatamuez, es el presidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. A esta hora hacemos contacto con Paul Tutibén, ese periodista de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Paul, desde Guayaquil, con lo último sobre esta información. Paul, te escuchamos con atención. Una feliz tarde. Buena tarde. ¿Qué tal, compañero Carlos y amigos en América Latina? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro en la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más grandes del país, en la costa de nuestro querido Ecuador. Las novedades que se reportan a esta hora son preocupantes. A esta hora lo que se puede visualizar en el sur de la ciudad, específicamente en la isla Trinitaria y en el Guasmo Sur, son saqueos. Sujetos disfrazados como protestantes, serían delincuentes, ingresaron a locales comerciales, locales donde se comercializa electrodomésticos han sido saqueados, tiendas, farmacias, supermercados. Todos estos locales que están ubicados en el sur de Guayaquil, la mayoría han sido saqueados. Ante esta novedad, decenas de policías militares han acudido para tranquilizar a los delincuentes y tratar de detener a las personas que han delinquido. A esta hora se reporta varias personas que han sido apresadas y llevadas al comando policial. Con respecto a la paralización que empezó desde las 0 horas de este jueves hasta el momento, por el tema de la paralización, aquellas personas que han bloqueado las calles, hasta el momento la policía ha reportado por parte de la Fiscalía 3 personas que han sido detenidas por paralizar el servicio urbano aquí en Guayaquil. Más temprano, solo aquí en la ciudad de Guayaquil estaba trabajando el servicio de transporte masivo, que son los articulados y también las metrovías como tal, pero a esta hora, por no garantizar seguridad, este servicio también ya ha sido paralizado. Asimismo, una cooperativa de buses que funciona aquí en la Guayaquil, que la mayoría son eléctricos, más temprano estaban trabajando, pero también ellos ya se han paralizado por el tema de que no existiría seguridad para estos buses porque los ciudadanos o los delincuentes les están robando también a los conductores. Ahora, en el noroeste de Guayaquil, que es otro punto de alguna forma conflictiva de nuestra ciudad, en la Valerio Estacio también se están reportando robos. Por ejemplo, hay un video que circula en las redes sociales donde aproximadamente unas 15 personas se acercaron a un repartidor de colas. Al señor lo bajaron con armas, amenazas, les robaron toda la mercadería que tenía y el dinero que él cargaba. Eso es en la parte noroeste de la ciudad, específicamente en la cooperativa Valerio Estacio. A esta hora ya los detenidos han sido llevados al comando de la policía. Se espera el pronunciamiento por parte del gobernador para que den a conocer cuántos sujetos han sido detenidos, aquellos que han estado implicados en los saqueos en los locales comerciales de aquí de Guayaquil. Paul, quería preguntarte ya para finalizar, ¿los líderes de este paro nacional de transportistas han marcado su distancia de las personas que, como tú confirmas, en Guayaquil ya están saqueando comercios? Con respecto a los líderes de aquellas personas que son representantes de las cooperativas de taxis cooperados o taxis informales y también de los buses, más temprano bloquearon algunas calles principales de aquí de la urbe porteña. A esta hora se conoce que las calles están expeditas, no hay bloqueo. Lo que se conoce es que ellos no se han pronunciado. El tema de la paralización de transporte más se está dando en la capital y en la sierra en general. Acá en Guayaquil lo que se puede visualizar son los saqueos, sujetos que han aprovechado el paro nacional para ingresar a los locales comerciales. Incluso un centro comercial grande ubicado en la avenida 25 de Julio también ha sido visitado por estos delincuentes. Acá en Guayaquil lo que se vive es la delincuencia, aparte de la paralización del transporte masivo, que no se ven calles bloqueadas por parte de estos conductores o por parte de los dirigentes de estos gremios. Eso es lo que se vive, el saqueo como tal, el robo como tal, delincuentes que han aprovechado la paralización para delinquir.
Son las 4:17 minutos de la tarde en Guayaquil, Ecuador. El reporte, por supuesto, amplio, completo de Paul Tutibén, periodista de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Ha reportado saqueos de comercios, pero por parte de personas que han aprovechado esta jornada de protesta nacional que se está dando en el país para atentar, en este caso, contra la seguridad de estos comercios en la ciudad, repetimos, de Guayaquil. Gracias, Paul. Una muy buena tarde para ti. Buenas tardes. Bien, y cuando son las 5:17 minutos en la costa este de los Estados Unidos, a esta hora revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el mortal ataque registrado en el Comando Central de la Policía de la capital de Francia. Un funcionario con un cuchillo asesinó a 4 de sus compañeros. El homicida, de 45 años, fue abatido allí en el lugar. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el motivo del múltiple crimen. Este es un informe de Diana Jayón desde París. Las autoridades han puesto ya en marcha la investigación para determinar cuál fue el móvil del hombre de 45 años que trabajaba en la prefectura de policía de París y que acabó hoy con la vida de 3 de sus compañeros y que posteriormente fue abatido. El presidente de la República, Emmanuel Macron, llegó hasta el lugar de los hechos, al igual que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Conmoción en París. Un empleado de la policía de la capital francesa asesinó a 4 de sus compañeros antes de ser abatido. El hombre de 45 años llevaba 2 décadas trabajando en un cargo administrativo de la institución. A la 1 de la tarde, hora local, emprendió el ataque con un arma blanca. De acuerdo con medios franceses, primero apuñaló a 2 personas que se encontraban en sus oficinas, luego a otra en una escalera y a la última en el patio del edificio. 3 hombres y una mujer perdieron la vida. Cuando el resto de los uniformados se percató del crimen, le dispararon al agresor. Hasta el momento se desconocen los motivos del incidente, que se registra un día después de que los efectivos iniciaran una huelga en rechazo al aumento de la violencia contra los policías en el país y para exigir reivindicaciones laborales. Sin embargo, de acuerdo con un testigo, desde hace algún tiempo existían tensiones entre el atacante y su supervisor, lo que pudieron haber motivado el incidente. El presidente Emmanuel Macron, la alcaldesa de París y el primer ministro de Francia condenaron los hechos. París llora a los suyos esta tarde después de este terrible atentado contra la policía. El número de víctimas es elevado. Varios agentes de policía han perdido la vida. En mi nombre y en el de los parisinos, lo primero que pienso es en las familias de las víctimas y sus seres queridos. La investigación acaba de comenzar. El fiscal presentará diferentes elementos del incidente. Por supuesto, me gustaría extender mis pensamientos a las víctimas, a las familias de las víctimas. Nuestro personal se moviliza inmediatamente bajo la autoridad del fiscal para llevar a cabo la investigación en las mejores condiciones y para que se sepa toda la verdad. Al mismo tiempo, todo nuestro personal está conmocionado, desconsolado por lo que sucedió aquí, justo dentro de las oficinas de la policía. Las autoridades también informaron que una 5ª persona resultó herida y se encuentra hospitalizada. Desde París informó Diana Jayón para la tarde de NTN 24. También es noticia el Reino Unido, donde los partidos de oposición en la Cámara de los Comunes rechazaron la oferta final para el Brexit propuesta por el primer ministro Boris Johnson. El líder opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, aseguró que la iniciativa del gobierno no plantea ningún cambio sustancial con relación a las propuestas de retirada impulsadas por su antecesora, Theresa May. A pesar de que Johnson intentó ser conciliador y además instó a los legisladores a respetar el referendo de 2016, no logró convencer a sus detractores. Lo que tenemos ante nosotros es una nueva versión de las propuestas previamente rechazadas que ponen en riesgo el acuerdo del Viernes Santo, que desencadenaría una carrera a la baja sobre los derechos y las protecciones de los trabajadores, los consumidores y nuestro precioso medio ambiente. Dada la gravedad, esta cuestión y la vaguedad de la propuesta hasta ahora, ¿puede el primer ministro decir a esta Cámara si tiene previsto publicar el texto jurídico completo que debe presentar a la Unión Europea y cuándo? Estas propuestas llevarían a un acuerdo peor que el acordado por la ex primera ministra.
Es noticia la violencia que una vez más empaña las fiestas del fútbol en Colombia. Anoche se registró un grave hecho de intolerancia en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Cuando transcurría el segundo tiempo del partido entre los equipos Huila y América, se registraron varias riñas entre los asistentes en la tribuna sur. Una persona resultó lesionada y un hombre fue capturado cuando caminaba por las gradas empuñando un arma blanca. Colombia solicitó a la Interpol la expedición de la circular naranja en contra de Aida Merlano para ser buscada en 150 países. En las zonas de frontera, en terminales de transporte y aeropuertos adelantan operativos para recapturar a la excongresista que se fugó hace 2 días en Bogotá, en la capital. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que la visita al odontólogo de Merlano parece más un reality que la situación de un condenado. Las autoridades investigan la posible complicidad de las personas que acompañan a la ex senadora, que fue condenada a 15 años de prisión por corrupción. Este es un informe de nuestro canal aliado en Colombia, Noticias RCN. A las 2:50 de la tarde, Aida Merlano parece desencadenar la parte definitiva del escape. Comienza a listar varias cosas. Para empezar, se cambia de ropa. Al quitarse el pantalón, es claro que debajo tiene el uniforme blanco con el que se ve al montarse en la moto. Enseguida, toma una cartera y de su interior saca la soga roja de la que finalmente se cuelga para huir. El bolso lo pone en el muro cerca a la ventana. Organiza la cuerda y de su pecho saca unos guantes negros. Pasan unos segundos y se agacha para amarrar la cuerda a una mesa. Entonces llega el odontólogo, quien organiza varias cosas en su escritorio. Es en ese momento en el que se produce un abrazo entre él y la condenada. Ya han pasado 5 minutos y son las 2:55 de la tarde y la cámara muestra a Aida Merlano sentada, vestida de blanco y con guantes negros. En ese momento se acerca un joven, le acaricia la cara. Después una muchacha se despide de la excongresista. Según la policía, se trata de familiares cercanos. Segundos más tarde, el odontólogo Javier Celi le entrega algo que ella guarda en su pecho. Los jóvenes se acercan en actitud de despedida. Mientras tanto, el odontólogo organiza sus cosas en un maletín que después guarda en uno de los cajones. Toma su celular y abandona el consultorio. Y es a las 2:56 de la tarde cuando comienza el último capítulo de su plan de fuga. Merlano verifica que todos hayan salido del lugar y es cuando toma la soga roja del piso que ya está amarrada a la pata de una mesa. Se sube en el muro de la ventana y comienza el descenso. Por el reflejo del vidrio se ven los movimientos de la mujer. Este video no registra el ingreso de ningún funcionario del IMPEC. Solo cuando pasó 1 minuto 57 segundos, entra quien parece ser un auxiliar del consultorio y se acerca a la ventana. En ese momento, ya Aida Merlano se ha lanzado de la cuerda tras caer aparatosamente al piso. Se levanta rápidamente y escapa en esta moto. Pero ¿quién es el odontólogo que aparece en estos videos donde se aprecia la fuga de Aida Merlano? Pues es Javier Guillermo Celi Barajas, a quien las autoridades buscan por su presunta participación en la fuga de la ex senadora. Según consta en la tarjeta dactilar que está en poder de los investigadores del caso, Celi Barajas tiene 49 años y nació en Sogamoso, Boyacá. El documento reseña que tiene 1,75 m de estatura y tramitó la expedición de su cédula en el año 89 en la capital, Bogotá. Tiempo de la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información especializada, focalizada en Venezuela. Y mi cuenta personal, @CESánchezM. Al regreso, Donald Trump vuelve a fustigar al demócrata Joe Biden, su posible rival en las elecciones de 2020. Ahora pide al gobierno de China que investigue a su hijo por sus negocios en el gigante asiático. Esto y más en minutos aquí en la tarde. Este jueves el Papa Francisco se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, para hablar, entre otros temas, de la protección de las comunidades cristianas en el Oriente Medio y el avance de la libertad religiosa. Pompeo estuvo acompañado de su esposa, le entregó al pontífice una caja con la bandera estadounidense en la tapa. Por su parte, el jerarca de la Iglesia Católica le entregó al secretario de Estado
un mosaico. Pompeo visita la Santa Sede a la sombra de la crisis que vive Donald Trump por la polémica llamada al presidente de Ucrania, que originó una investigación de juicio político. Pompeo admitió ayer que participó en la polémica conversación telefónica. El presidente Donald Trump volvió a arremeter contra su contrincante político Joe Biden. El mandatario pidió a China que investigue al precandidato demócrata y a su hijo Hunter Biden por los negocios que tienen en el gigante asiático. Trump hizo la petición desde la Casa Blanca minutos antes de iniciar un viaje al estado de la Florida. La solicitud se conoce en medio de la polémica que suscitó su llamada al presidente ucraniano para hacer una petición similar, hecho que llevó a la Cámara Baja de los Estados Unidos a iniciar una investigación de impeachment contra el republicano. Bueno, yo pensaría que si fueran honestos al respecto, iniciarían una gran investigación sobre los Biden. Así de simple. Deberían investigar a los Biden porque ¿cómo hace una empresa recién formada? Y también todas estas empresas. Y por cierto, de la misma manera, China debería iniciar una investigación contra los Biden porque lo que le pasó a China es tan malo como lo que le pasó a Ucrania. Por lo tanto, yo diría que el presidente Zelensky, si fuera yo, les recomendaría que iniciaran una investigación sobre los sobornos porque nadie tiene la menor duda de que estaban torcidos. Fue un trato deshonesto al 100%, no tenía conocimiento de la energía, no sabían nada al respecto. De repente recibe $50,000 al mes, además de muchas otras cosas. Nadie tiene la menor duda. Seguimos en Estados Unidos. El reporte positivo sobre la salud del precandidato demócrata Bernie Sanders. A través de su cuenta en Twitter, el senador aseguró que se recupera satisfactoriamente luego de ser hospitalizado de emergencia en Las Vegas este miércoles. El político de 70 años sufrió dolores en el pecho y fue sometido a un procedimiento cardiovascular tras hallarse una obstrucción en una arteria. Gracias por todos los buenos deseos. Me siento muy bien. Tengo la suerte de contar con una buena atención médica y con grandes médicos y enfermeras que me ayudan a recuperarme. Ninguno de nosotros sabe cuándo una emergencia médica podría afectarnos y nadie debe temer ir a la bancarrota si esto ocurre. Medicare para todos. Cambiamos de tema. El gobierno de Guatemala extendió el decreto de estado de sitio en 5 de los 22 departamentos del país. La medida fue adoptada tras la muerte de 3 soldados que participaban de un operativo contra el narcotráfico a principios de septiembre pasado. Según el presidente Jimmy Morales, un grupo de campesinos atacó la patrulla militar para proteger a los traficantes de drogas. El estado de sitio supone la suspensión de derechos fundamentales como el de manifestación, reunión y porte de armas durante un mes más. A esta hora nos acompaña desde Ciudad de Guatemala el coronel Óscar Pérez Figueroa, es el director de prensa del Ministerio de Defensa de Guatemala. Señor Figueroa, gracias por estar con nosotros, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, muy amables por la llamada. Es un gusto, bienvenido. ¿Qué tan grave es la situación de orden público, de seguridad en esa zona del país, en el noreste de Guatemala, como para que el gobierno procediera a extender este estado de sitio en la zona? Sí, efectivamente quiero iniciar con escuché la acción que ustedes hicieron y el señor presidente Jimmy Morales en ningún momento ha dicho que campesinos hayan asesinado a 3 soldados. Los 3 infantes de marina asesinados eran un oficial y 2 sargentos. Solo que categóricamente desmiento que el señor presidente haya aseverado tal afirmación. De allí le puedo dar el día de hoy, el ministro de Defensa fue invitado al hemiciclo del Congreso de la República a dar el informe del primer mes, 30 días que lleva el estado de sitio, y estos resultados arrojan que hay ya erradicadas en el área del conflicto 1.561.217 matas de coca, 4 narcolaboratorios y al momento de las declaraciones del señor ministro, un 5.º narcolaboratorio fue descubierto en la misma área en el norte del departamento de Izabal. Se han descubierto, en resumen, 5 narcolaboratorios, un centro de acopio de hoja de coca. Se han detectado 23 sembrados, son 19 sembrados de coca y son 4 sembrados de marihuana.
Señor Figueroa, ¿usted podría informarnos de cuántas personas han sido capturadas a raíz del descubrimiento de todos estos laboratorios, de todas estas siembras de estos cultivos ilícitos? Sí, efectivamente, el estado de sitio está siendo manejado de una manera interinstitucional entre el Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Estos datos pueden ser corroborados por datos proporcionados por la Policía Nacional Civil y a 2 capturados con orden de extradición. Esos son los más significativos. Más de 94 armas de fuego, algunas de alto ciclaje, explosivos, también ciertos indicios en los narcolaboratorios que están en reserva por ser una investigación criminal propia del Ministerio Público, pero sí ha sido muy positivo los hechos que han realizado en el marco del estado de sitio. Coronel, usted nos hacía una corrección al principio cuando nos respondía la primera pregunta y hacía referencia a la información que nosotros emitimos aquí en la tarde de NTN 24 y le voy a leer nuevamente la información que teníamos. Según el presidente Jimmy Morales, en aquella ocasión, en septiembre pasado, un grupo de personas atacó la patrulla militar para proteger a los traficantes de droga. Aprovechemos este momento, nunca dijimos que el presidente dijo que los campesinos mataron a los militares. ¿Quiénes dieron muerte precisamente a estos 13 militares? Pues precisamente para uno de los objetivos del estado de sitio en el lugar es de que las autoridades competentes en el ordenamiento legal guatemalteco, en este caso el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencia Forense y la Policía Nacional Civil, lleven a cabo la investigación y de esta manera, en un marco legal, poder esclarecer los lamentables hechos en donde fueron asesinados estos 3 miembros de las Fuerzas de Mar del Ejército de Guatemala. La información ha sido mucha, diferentes fuentes, muchas cuentas en redes sociales, dando sus versiones cada quien, pero privilegiamos la investigación criminal que las autoridades en Guatemala van a llevar para determinar en qué circunstancias fueron asesinados estos 3 valiosos elementos. Los residentes de esta zona, coronel, donde se ha decretado el estado de sitio, han rechazado esta medida del gobierno, temen un riesgo a la violación de derechos humanos precisamente contra campesinos, porque la zona es rural. ¿Usted qué responde a estas críticas? Sí, es un área extensa de Guatemala. Guatemala no es una gran extensión territorial, pero relativamente para el país son 22,000 kilómetros cuadrados. Hay áreas urbanas y rurales. Y el propósito del estado de sitio tiene un objetivo estratégico, el cual es recuperar la gobernanza y la gobernabilidad para que las autoridades regresen paulatinamente hacia estas áreas en donde deliberadamente han ocurrido, por ejemplo, incendios de comisarías de la Policía Nacional Civil. En algunas ocasiones, en algunas pistas, el Ministerio Público, el personal del Ministerio de la Defensa Nacional, el personal también de Policía Nacional Civil han sido retenidos por, entre comillas, pobladores y no dejan ingresar a la autoridad a verificar aterrizajes de aeronaves que luego se ha investigado y que están vinculadas al tráfico internacional de drogas. Entonces, el objetivo es garantizar el pleno goce de los derechos humanos de toda la ciudadanía y aislar a los grupos armados que actúan al margen de la ley en estos sectores y que a todas luces las investigaciones han dado a que están ligados a actividades del narcotráfico. Bien, vamos a agradecer al coronel Óscar Pérez Figueroa, es el director de prensa del Ministerio de Defensa de Guatemala, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Coronel, feliz tarde, mucha suerte. Muy buena tarde y gracias por contactarnos. Bien, hasta la próxima. Nos decía el coronel Figueroa
Pérez Figueroa, que es el director de prensa del Ministerio de Defensa de Guatemala, sobre estas operaciones que se llevan en el noreste del país. Hay estado de sitio, ha justificado pues que el Ejecutivo, que el gobierno de Jimmy Morales haya tomado esta decisión, toda vez que se había perdido la gobernabilidad, es decir, la presencia del gobierno, de las instituciones de Guatemala, se había perdido de la zona producto precisamente de la presencia de grupos criminales allí en el lugar, y ha destacado, producto de los operativos que se vienen llevando a cabo desde el pasado mes de septiembre, la desactivación de 5 narcolaboratorios y varios sembradíos de cultivos ilícitos también allí en la zona. Por supuesto, ha hablado de la necesidad de estar allí presente para proteger a los campesinos que de alguna manera se ven obligados a trabajar a merced de grupos criminales, de grupos dedicados al narcotráfico internacional. Habló también de la captura o de la captura de 2 personas con fines de extradición y la incautación de explosivos y un lote de armas usados por grupos criminales narcotraficantes que hacen vida en esta zona de Guatemala. Y la policía y el ejército protegen a los grandes empresarios. Más revelaciones en el juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, el hermano del presidente de Honduras. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York retomó hoy las sesiones y en medio de la presentación de alegatos, un testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos reveló que en el año 2005, por vía del narco, se entregaron $40.000 para la campaña que llevó al actual mandatario hondureño a un escaño, esta vez en el Congreso. Alejandro Rincón, nuestro periodista en La Gran Manzana, tiene más información. Alejandro, buena tarde. Hola Carlos, televidentes del canal de las Américas. El segundo día de juicio por narcotráfico en contra de Juan Antonio Hernández ha llegado con nuevas revelaciones explosivas y que afectan directamente al mundo de la política en la nación centroamericana. El testigo cooperante, conocido como alias El Rojo en el mundo criminal, aseguró que en esa campaña política que llevó primero al actual presidente del país, pero al Congreso de la Nación, fueron aportados $40.000. Esto con el objetivo, de acuerdo con el testimonio del testigo cooperante, de poder tener información privilegiada en caso de que Juan Orlando Hernández llegara al Congreso para evitar que las autoridades locales tuvieran conocimiento de las operaciones y de la movilización de toneladas de cocaína por el territorio hondureño. Otra explosiva declaración que vino dentro de este segundo día de juicio llegó cuando este mismo testigo cooperante aseguró que uno de los integrantes del cuerpo legislativo de ese país es un narcotraficante. Justo son estas las reacciones, o más bien las declaraciones que han trascendido en el juicio, las que causan expectativa dentro de la comunidad hondureña, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, quienes tienen toda su atención puesta sobre este proceso judicial, dado que esperan que se haga justicia por o alrededor de este caso. Este es un juicio que lo está esperando la población de Honduras con ansias, porque quieren ver hasta cierta manera justicia. Nuestro país, la justicia está secuestrada por lo que es el Ejecutivo, el Legislativo. Es una, vamos a decir que es una red, ¿verdad?, criminal que tiene secuestrada la justicia y donde la gente espera que haya justicia. Este tipo de casos debería ser tratado en Honduras. Vamos a decir, juzgando a sus propios hondureños, pero como no hay justicia, pues la gente está con ansias de saber qué hace la justicia norteamericana. Víctor Hugo Díaz Morales, el nombre de este testigo cooperante de los Estados Unidos, todavía es interrogado por parte de la Fiscalía o del gobierno de los Estados Unidos, de manera tal que se espera que en las próximas horas, pues obviamente puedan llegar más revelaciones explosivas. Entre tanto, los elementos que han surgido ya dentro de este segundo día de juicio, pues generan eco directamente en la nación centroamericana. El propio presidente Juan Orlando Hernández tuvo lo siguiente que decir a propósito de este proceso judicial. Confiamos en la imparcialidad y la seriedad de la justicia norteamericana, que se podrá separar la fantasía de la verdad y podrá dirigirse a un juicio para evitar que se convierta en un linchamiento público sin aplicación real del derecho.
Durante este segundo día de juicio en contra del hermano del actual presidente de Honduras, también rindieron indagatoria expertos de la DEA, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, quien habló sobre las rutas del tráfico de droga, de cocaína específicamente, que procede de Colombia, sale por Venezuela y desde Venezuela a territorio de Honduras y posteriormente a través de América Central, con destino luego hacia el norte del continente, México, con destino final hacia los Estados Unidos. Al concluir ya pues este segundo día de juicio, se espera que para el transcurso del viernes continúe la indagatoria al primer testigo cooperante que ha llamado el gobierno de los Estados Unidos, siendo este un narcotraficante de origen hondureño. Es todo lo que tenemos para ustedes en vivo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Desde 2018 y hasta septiembre pasado, 54.093 personas han tramitado una solicitud de asilo en México, lo que representa 85 peticiones por día. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se reunieron en la Ciudad de México para revisar toda la política de asilo y refugio que permite enfrentar de mejor manera las solicitudes de refugio que se han incrementado. Algunos de los datos que compartieron el gobierno y también en Naciones Unidas revelan que en agosto de 2018 se recibieron 2.450 solicitudes. En agosto de este año la cifra se disparó a 8.178. Y para hablar de estas solicitudes nos acompaña Andrés Ramírez Silva, es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Allí está en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Carlos? Saludos a su auditorio y a usted. Es un gusto, señor Ramírez. Quería comenzar preguntándole qué riesgo representa para México que se hayan incrementado estas solicitudes de asilo, toda vez que esa mayoría de ciudadanos indocumentados, de migrantes, quería llegar a Estados Unidos, pero por la política migratoria dura, de mano dura del presidente Donald Trump, están prefiriendo quedarse en México. El impacto que podría tener en México. Bueno, en primer lugar, yo no hablaría de riesgo. Yo creo que muchas de estas personas están en necesidad de protección internacional, están en todo su derecho, vienen a México y están en la plena libertad de solicitar la condición de refugiado en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco podríamos decir que es por la nueva política del señor Trump que estas personas han decidido quedarse en nuestro país, porque la verdad, si nos vamos al histórico, digamos desde el año 2012, 13 en adelante, ha estado aumentando año con año el número de solicitudes de la condición de refugiado en México sin que hubiera de por medio ninguna política de Trump. Lo único que ha cambiado es que esto se ha venido acentuando todos los años y el año de 2019 se han roto todos los récords. Ahora ya nosotros al cierre de septiembre ya tenemos 54.377 solicitudes. ¿Pero México tiene la capacidad para atender las necesidades de todas estas personas? Yo creo que hay que verlo en tres niveles o en tres planos distintos. En primer lugar, en el plano de la capacidad que el país tiene por su tamaño y por su economía, tiene una capacidad sobrada para poder atender estas solicitudes. Ese realmente no es un problema para un país de 126 millones de habitantes, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados y siendo la 13ª, 14ª economía del mundo. En ese sentido, México no tendrá ni tiene ningún problema. Ahora, el problema está más bien en la capacidad operativa que tenemos nosotros como Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque tenemos un presupuesto limitado que claramente tenemos que ir reforzando. Y desde el punto de vista también del congestionamiento que hay en ciertas ciudades en el sur, sobre todo en Tapachula, en Acayucan, en Tenosique, que es donde tenemos oficinas en la zona fronteriza del sur, lo que también tenemos cada vez más problemas, porque sí hay una cierta congestión, una cierta concentración de estas personas, que vienen no solamente las personas que fluyen como personas en necesidad de protección internacional, sino al interior de un flujo mixto, que es un torrente migratorio, que incluye no solamente a las personas que están en necesidad de protección internacional, sino a personas migrantes económicas, porque hay que tener en cuenta que las personas que vienen básicamente de Centroamérica vienen por factores multicausales. Así es que todo ese conjunto de elementos hace que si las personas están concentradas en estas zonas del sur del país, pues sí, ahí hay dificultad, por lo que es importante tratar de reubicar a un sector de estas personas para que no estén concentradas todas solamente en estos puntos, y también es importante que desarrollemos algunos proyectos de inversión local para que la población local no vea
estas llegadas de las personas como una mera carga, sino que vea también el beneficio de la llegada de las personas. Señor Ramírez, me hablaba hace segundos de un presupuesto limitado y quería preguntarle precisamente por las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender a los refugiados. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hay y qué debe mejorarse? Bueno, mira, nosotros tenemos en realidad ya previsto una determinada necesidad que le hemos hecho saber a la Secretaría de Hacienda con el objeto de que pueda aprobarse un presupuesto mucho más razonable para que estemos en condición de poder operar de la mejor manera. En tanto eso se hace, hasta hoy lo que se ha hablado de que se nos daría como presupuesto para el año que viene es un presupuesto que no respondería a todas estas necesidades. Pero también hay que tomar en consideración que hay una serie de apoyos que se nos están dando para tratar de aliviar nuestra situación, en el sentido de que hay una comisión para la frontera sur que está trasladando 34 plazas para nosotros. Hay acuerdos que se nos den un apoyo también que nos da otras 30 plazas adicionales, y hay por otro lado un apoyo que se ha venido dando desde que nosotros iniciamos nuestra gestión del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que nos posibilita contratar bastante personal, y ahora estamos hablando de más de 100. El único inconveniente es que este personal no tiene, por ser contratado por el ACNUR, las facultades jurídicas como para poder emitir resoluciones. Entonces sí es un apoyo que nos da el ACNUR, pero es insuficiente por las razones que acabo de exponer. Pero todo en el conjunto que te acabo de decir son elementos que nos pueden ayudar. Aún así, creemos que el presupuesto no es suficiente, por eso es que hemos formulado una solicitud superior para que estemos en condiciones de dar una mejor respuesta. ¿El gobierno está consciente de esa necesidad, señor Ramírez? Perdón, no escuché la pregunta. ¿El gobierno está consciente, el Ejecutivo, de esa necesidad? Sí, claro, justamente lo que digo, que nosotros hemos presentado esa solicitud justamente a la Secretaría de Hacienda. Bien, ahora, hay quienes están un poco preocupados por el futuro de esos refugiados, por ejemplo, que no se dejen deslumbrar por el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, no, ese es otro asunto. O sea, yo creo que todo sujeto en el país en donde hay una situación de narcotráfico, pues lógicamente puede ser víctima en un momento dado de ese flagelo. Pero en general no hay ninguna razón por la cual tuvieran que estar sujetos a una situación de esa naturaleza. Aquí en realidad lo importante es que una vez que las personas se registran ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y son solicitantes de la condición de refugiado, están bajo la protección del Estado mexicano, en tanto que para empezar no puede violarse el principio de no devolución. Y claro, finalmente en lugares en donde hay inseguridad, pues ellos y otros y cualquiera, pues siempre tiene algún tipo de problema en términos de seguridad, pero en general estamos en una situación razonablemente bien. Bien, le entiendo, es decir, va a haber un acompañamiento en los meses siguientes y quizás en los años siguientes del Estado mexicano a estas personas que reciban esta condición de refugiados. Bueno, la verdad es que aquí hay que entender que no es solamente propiamente el gobierno, propiamente la Comar, sino que además hay elementos de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la iglesia, hay apoyos, digamos, de distintos sectores que lógicamente tienen que apoyar, porque es imposible que nosotros con nuestras limitadas fuerzas estemos en la capacidad de dar cuenta absolutamente de todo. Hemos desarrollado una mesa interinstitucional encabezada por el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, en donde estamos buscando que distintas secretarías, como les llamamos nosotros en México, a lo que en otros lugares les llaman ministerios, están viendo cómo establecen compromisos para poder apoyar mejor a esta población en necesidad de protección, a efecto de que puedan integrarse de la mejor manera en la sociedad mexicana. Que así sea, por supuesto, señor Ramírez, que esta política del gobierno y de las instituciones mexicanas, por supuesto, tenga éxito para atender a estas personas que buscan refugio en México. Andrés Ramírez Silva es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Cómo no, que esté usted muy bien y saludos. Buena tarde.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió hoy con el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y con representantes demócratas del sur de la Florida. En la cita se habló sobre la necesidad de apoyar con leyes al pueblo venezolano, entre ellas respaldar proyectos como el TPS y fondos de ayudas económicas. Vamos en directo a Weston con nuestra periodista Paola Serna. Ahí está en pantalla. Paola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, Nancy Pelosi, la líder demócrata, se reunió en una mesa redonda por cerca de 1 hora y media. Básicamente se dedicó a oír a los representantes demócratas del sur de la Florida, digamos una especie de balance sobre la situación actual en Venezuela, la preocupación de cada uno de estos líderes demócratas por lo que ocurre en este país y también por lo que ocurre con los venezolanos que radican aquí en el estado de la Florida. Ella pues básicamente dijo que se estaba dedicando a oír lo que estaba pasando o el resumen que le daban los congresistas, pero además dijo o destacó lo que se viene adelantando a nivel de la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta las medidas que ya fueron aprobadas, entre ellas el TPS, el Estatus de Protección Temporal, y también medidas para de alguna manera mitigar la crisis que vive Venezuela. Esto refiriéndose a fondos económicos que han sido aprobados en la Cámara Baja. Instó también, por supuesto, a que el Senado apruebe estas medidas para ayudar a los venezolanos, destacando que esto ya no es una crisis únicamente de este país y de los países fronterizos, sino que es una crisis total del hemisferio. Venezuela es un gran país, ha sido un gran país, un gran poder en nuestro hemisferio. Nosotros queremos promover no solo la libertad democrática, sino igualdad en la economía en el hemisferio, y lo que está pasando bajo el régimen de Maduro no es solo corrupto, sino que nos está llevando en la dirección opuesta de no reconocer los valores de cada persona en el pueblo venezolano, y están bajo amenaza y debemos proteger a este pueblo. Por su parte, el embajador del gobierno interino de Venezuela aquí en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, destacó la importancia de que Venezuela cuente no solamente con el apoyo del Ejecutivo, sino también de los congresistas. Agradeció, por supuesto, esta posibilidad de hacer este tipo de diálogos también con los representantes del Partido Demócrata, destacando que esto es una oportunidad para Venezuela. Esta reunión muestra lo importante que la crisis de Venezuela es para este país. Las instituciones trabajando juntas, apoyando nuestra causa para poder restaurar la democracia en nuestro país. Nosotros hemos creado la coalición internacional más importante desde la Segunda Guerra Mundial. No tengo ninguna duda de esto. En otras circunstancias, por supuesto, pero eso es porque Estados Unidos está unido trabajando con nosotros para restaurar la democracia en este hemisferio. Es importante mencionar que estamos enfrentando la peor crisis humanitaria en este hemisferio, la crisis de refugiados más grande del hemisferio. Eso nunca se ha visto en el pasado en este continente. Necesitamos detener esto ahora. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue enfática en asegurar que la única salida que le queda a Nicolás Maduro es abandonar el poder y que se convoque pronto a elecciones libres por parte del pueblo venezolano. Y una cuestión más, se le preguntó, por supuesto, por el proceso que se sigue en contra del presidente Trump. Ha dicho ella que lamenta que este proceso se esté llevando a cabo, pero es la medida que debe seguir cuando una persona pudiera estar violando la ley. Dijo que nadie está por encima de la ley y aseguró que tiene preocupaciones también por el informante, por la seguridad del informante, esto teniendo en cuenta algunos comentarios presidenciales. Es por ahora la información desde Weston, Florida. Paola Serna, continúen ustedes con más información. Buenas tardes. Gracias. Yo me niego a rendirme. Yo me niego a arrodillarme frente
frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país. Muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. Y los que todavía podemos estar aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé. Pero así como yo, muchos. Lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesens, de apellido Requesens, uno de los más psicópatas que existe en la oposición, que llamó hace meses atrás, un año, a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela. Suficientes elementos de eso. Están referidos por los autores materiales. Llegando yo a San Cristóbal, recibí un mensaje de texto del diputado Juan Requesens diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges. Nos sacaron de ahí, nos montaron en carros distintos, nos llevaron al helicoide, al SEBIN. Nunca nos explicaron por qué estaba pasando eso, nunca nos mostraron una orden incluso. Muchos funcionarios no entendían tampoco qué pasaba. Al momento que yo pregunté que por qué estaban haciendo eso, decían que eran órdenes. Ante la petición del Tribunal Supremo de Justicia de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para ellos continuar el juicio que corresponde a los ciudadanos Juan Requesens y Julio Borges, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado. Juan Requesens, el diputado venezolano acusado por el régimen de Nicolás Maduro. En esta pieza de nuestro equipo web hemos podido ver parte de lo que ha sido un caso denunciado como persecución y en el que no se ha respetado el Estado de Derecho. En las últimas horas, el grupo de trabajo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó un documento a las autoridades venezolanas en el que exigen la liberación inmediata del parlamentario. El informe indica que su detención ocurrió de manera arbitraria y viola varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, la oficina pidió una indemnización y otro tipo de reparaciones para el político detractor del régimen madurista. Recordemos que Juan Requesens fue detenido el 7 de agosto del año 2018. Fue acusado de 2 cargos de intento de asesinato y también señalado de terrorismo, traición, incitación pública, posesión ilegal de un arma de fuego y conspiración para cometer un delito. Todo a propósito de lo que el régimen llamó intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto durante el acto de celebración del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. En esta parte nos acompaña Gonzalo Imiop, es el director y vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano. Gonzalo, una muy buena tarde, bienvenido nuevamente a NTN 24.
A la orden, siempre a la orden. Bienvenido. El diputado Juan Requesens está próximo a cumplir 14 meses en la cárcel por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. La Comisión contra la Tortura de la ONU dijo que debería ser liberado de inmediato. En este momento político que vive Venezuela, ¿esa liberación, Gonzalo, cree usted que puede darse? Bueno, Venezuela se ha convertido en el país de lo posible, ¿no? Lo que ocurrió con Requesens fue que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU consideró que en efecto, como lo es, su detención es arbitraria y exigió al gobierno que lo excarcelara, lo liberara de manera inmediata, ¿no? Pero esta es la suerte que deberían compartir todos y cada uno de los casos de presos políticos, ¿no? Es posible que, merced de los acuerdos que se habían ya alcanzado con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, esa excarcelación se produzca. Pero, sin embargo, en Venezuela afirmar quién va a ser y quién no va a ser excarcelado es muy difícil. Gonzalo, hablando de presos políticos, la ONG venezolana, Foro Penal, usted la dirige, también denunció una versión más perversa de lo que ha llamado efecto puerta giratoria. La organización no gubernamental informó que 13 de los presos políticos venezolanos fueron dejados en libertad ayer y solo momentos después el régimen de Nicolás Maduro los volvió a arrestar. Fueron presentados ante tribunales por supuestos nuevos delitos. Ahora, quisiera pedirle que usted le explique a nuestra audiencia esta práctica del régimen en Venezuela que el Foro Penal ha denominado puerta giratoria, cuando liberan presos políticos y otros venezolanos son encarcelados. Bueno, tal cual como su nombre lo dice y lo explica, es un mecanismo muy perverso, muy extremo del manejo de la prisión y de la persecución política en el país, que tiene que ver con eso, con de alguna manera tratar de mostrar una supuesta cara lavada, una buena cara con respecto a la persecución, excarcelando en determinados momentos políticos a algunas personas que nunca debieron estar encarceladas, pero con la otra mano encarcelar a otros sujetos por las mismas razones arbitrarias y políticas para de alguna manera cubrir a esas celdas que están siendo liberadas en ese momento. Nos ha pasado ya varias veces y es un poco lo que ha venido pasando en el país y es algo que ha denunciado mucho el Foro Penal. Cada vez que el gobierno habla de llegar a algún tipo de acuerdo con respecto a los presos y perseguidos políticos con algún sector de oposición, como el gobierno interpreta que los presos políticos son una especie de moneda, de ficha, de canje, que puede llevar a una mesa de negociación, cada vez que se da un proceso de conversaciones, de negociación, de mediación entre el gobierno y la oposición, el número de presos políticos sube. Y esto es porque el gobierno escarcela a algunas personas tratando de hacer ver que está actuando de buena fe, pero con la otra mano, como les decía, encarcela a otras y entonces la cifra de presos políticos se mantiene más o menos estable siempre. Sí, precisamente ustedes han calificado esta nueva acción de excarcelación y detención como una de las formas más perversas precisamente de la llamada puerta giratoria, porque los excarcelados y los detenidos son las mismas personas. Solo minutos después de salir de prisión, los vuelven a poner tras las rejas. Sí, eso acaba de pasar el día de ayer. Fueron excarcelados Juan Rodríguez, María Delgado y Juan Carlos Marrufo. Eran presos políticos. Dos de ellos, por cierto, tenían boleta de excarcelación y fueron encarcelados casi inmediatamente de nuevo. Y en este momento, mientras nosotros estamos hablando, están siendo presentados nuevamente por la supuesta comisión de otros delitos. Es quizás, como lo decía yo en las redes sociales, esto es como la versión más extrema, más radical de lo que es la puerta giratoria. Es decir, ni siquiera los permitieron terminar de llegar a su casa cuando ya los estaban arrestando de nuevo. Esto lo que te demuestra es que no hay voluntad de hacer cesar la represión y la persecución por motivos políticos. Y la causa de esto es que, lo voy a repetir, como algún factor político se ha prestado a ello, el gobierno interpreta que los presos y perseguidos políticos son fichas válidas que puede poner sobre una mesa de negociación y mientras eso siga así, no va a cesar la puerta giratoria. Es decir, mientras el gobierno siga entendiendo que los presos políticos son valores que puede aportar en una negociación para obtener un beneficio, vamos a seguir teniendo presos y perseguidos políticos en Venezuela. Gonzalo, ¿esto entonces es un efecto de esa negociación a la que usted hace referencia, esa que se llevó adelante entre el régimen de Nicolás Maduro y partidos minoritarios opositores en Venezuela?
Sí, evidentemente. Y de hecho, desde que se dio a conocer ese acuerdo entre el gobierno y algún sector político muy minoritario del país, por cierto hay que decirlo, excarcelados, ha habido solamente 7 personas, 4 de las cuales por cierto ya tenían boleta de excarcelación. Y es importante siempre destacar que esto no tiene nada que ver con ese acuerdo que se llegó desde el punto de vista político, porque esto es algo que ya había sido conversado previamente con la ciudadana Michelle Bachelet, actuando como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Pero mientras se había escarcelado, en estas 2 semanas se ha escarcelado a estas 7 personas, con la otra mano se han encarcelado otras cuantas, ¿no? Y entonces, más o menos la cifra de presos políticos se ha mantenido estable, se ha mantenido igual. Y hay otro dato que es importante siempre tomar en cuenta. Estas son excarcelaciones, no liberaciones. Es decir, a la gente se la saca de la cárcel, sí como no, pero se la mantiene sujeta a procesos penales arbitrarios, injustos y por motivos políticos, bajo lo que aquí en Venezuela llamamos medidas cautelares, que es algo así como una libertad restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento pueden volver a la cárcel cuando el gobierno se le antoje. De esa reunión y supuesto diálogo del régimen con esos partidos pequeños, uno de los ejemplos de excarcelación es el del vicepresidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Y aunque se anunció en ese momento que habría más liberaciones, no ha pasado más nada. Bueno, eso es una maniobra tratando de hacer ver que esa negociación, esa mesa ha tenido un éxito, ¿no? Y trataron de mostrar resultados más o menos inmediatos, ¿no? Eso ha pasado en otras oportunidades. Yo en estas cosas, el llamado que hago es a no dejarse engañar. Eso ha pasado antes. Y una de las grandes críticas que hacen, sobre todo los familiares de los presos políticos, a estos procesos de negociación y diálogo, es que pareciera ser que los políticos están hablando es por sus compañeros de partido, por sus compañeros de profesión, de oficio, y se olvidan de que hay muchísimos otros presos políticos que no tienen ese peso, que no son políticos de profesión y que también deberían ser todos encarcelados. Por eso es que desde el Foro Penal siempre hemos insistido mucho en que si se va a hablar de este tema en una mesa de un acuerdo político, la condición previa tiene que ser el fin absoluto y definitivo de la persecución para todos y de la prisión para todos, porque si no, definitivamente se está incurriendo en una práctica muy perversa que además tiene el otro aspecto negativo, que es que nunca se explica por qué a unas personas se las escarcela y a otras no. Es decir, cuando se habló, por ejemplo, hace una semana de que se iban a escarcelar a 58 presos políticos, no solamente nunca se nos dijo quiénes eran esos supuestos 58 presos políticos, sino que tampoco se nos dijo por qué esos sí y los otros no. Y eso es muy difícil de traducírselo al familiar de una persona que está injustamente encarcelada desde hace años y que ve que no se ven satisfechas sus expectativas. Por eso a nosotros siempre nos genera mucha suspicacia este tipo de acuerdos. Ahora, desde hace varios años se ha venido denunciando torturas, tratos crueles, degradantes a presos políticos. ¿Esa práctica, Gonzalo, se mantiene? Sí, por supuesto, sigue ocurriendo y no solamente es afectación psicológica, es afectación física. Nosotros tenemos, por ejemplo, contados 26 presos políticos que están en la prisión militar de Ramo Verde que necesitan asistencia médica urgente y no están recibiendo esa asistencia médica. Y los malos tratos y las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes siguen siendo presentes, siguen estando presentes en todo este esquema de prisión y de persecución política. Aprovecho esta oportunidad para actualizar con Gonzalo Imiot del Foro Penal el número de presos políticos actualmente en Venezuela. Tenemos 470 presos políticos registrados al corte de esta semana y 8.908 personas sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. La cantidad de presos políticos en Venezuela. Agradecemos a Gonzalo Imiot, director y vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, por estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. En Venezuela, más de 3 millones de niños están en riesgo de perder la vida, según informó el doctor Uníades Urbina, es el presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. La desnutrición infantil está comprometiendo el futuro en este país. Dice que la llamada revolución bolivariana es ejemplo de promesas sociales incumplidas. Este es un informe de nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández.
15% de los niños menores de 5 años están desnutridos en Venezuela. Esto afecta la integridad de los infantes y pone en riesgo el futuro del país. Eso para la OMS es gravísimo, más allá de una emergencia, una crisis, y eso impacta a esta generación y por supuesto el futuro de esta generación, y ya estamos comprometiendo la otra generación que viene en Venezuela. Abel Sarabia, representante de SECODAP, señaló al Estado como responsable de haber quebrado el sistema de protección del niño porque no los ve como una prioridad. Es lamentable pensar que los niños y adolescentes no son prioridades para el Estado porque no son votos, no constituyen votos en escenarios de posibles elecciones y por tanto los niños y adolescentes han quedado relegados. Pensemos que en Venezuela hay ministerio hasta para la pesca, pero no hay efectivamente un ministerio, una oficina de alto nivel dedicada al trabajo de infancia. Tampoco hay capacidad de respuesta porque desmanteló el recurso financiero, humano y técnico. No hay políticas públicas y políticas públicas implican recursos técnicos, humanos, financieros y además, por supuesto, la preparación de respuestas que permitan hacer prevención. Hoy no tenemos prevención, no tenemos atención y no tenemos capacidad de reparación. Solo entre el año 2015 y 2016, más de 11.000 niños murieron, algunos por desnutrición y otras patologías, una cifra que según los expertos se pudo evitar. Los países más pobres mantienen por lo menos la cifra de mortalidad y Venezuela la aumentó en un 30%. La diáspora también ha afectado a los niños y adolescentes. La ONG SECODAP contabilizó a más de 10.000 niños dejados atrás. Sus padres han emigrado para mantenerlos desde afuera. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque por el ausentismo comenzamos a ver que los niños comenzaron a faltar con más frecuencia. A partir de allí se generaron las visitas al hogar y se identificó que estos niños habían quedado en algunos casos solos, es decir, han dejado adolescentes cuidando a los más pequeños. Los menores dejados atrás hoy son niños deprimidos con un rendimiento precario en sus estudios. Muchos han tenido que abandonar la escuela. Emocionalmente no tienen ese apoyo a nivel de las necesidades básicas, vestuario, calzado, alimentación, no lo tienen. Atraviesan cuadros de alteraciones del estado de ánimo, inclusive con riesgo suicida. Vemos que no hay instancias públicas que brinden hospitalización psiquiátrica de niños y adolescentes. Distintas organizaciones no gubernamentales señalan al régimen de Nicolás Maduro de haber acabado con el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación de los niños. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Ya son las 6:27 de la tarde en Caracas, Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro negó la existencia del plan Ubica tu Casa, una iniciativa que busca determinar cuántas viviendas están actualmente desocupadas en el país. Aunque funcionarios maduristas señalan que es una estrategia de opositores para infundir miedo entre la población, dirigentes comunitarios denuncian que se trata de un plan para expropiar las viviendas. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte. Y hemos visto gente que está tomando fotografías a los edificios. Estas son las denuncias de los ciudadanos. El plan Ubica tu Casa sí existe. No solamente les quitaron los apartamentos a 4 familias el pasado 18 de septiembre, continúan buscando los hogares deshabitados. Toman fotos donde ven una luz prendida y siempre en la tardecita cuando hay la luz prendida para ver cuánto están oscuros. Esto a pesar de que Ricardo Menéndez, ministro de Nicolás Maduro, asegure que esto no ocurre, que todo es una mentira. El plan Ubica tu Casa no existe, no es una política del gobierno. Él indica que esto es un invento de la Asamblea Nacional para generar caos y miedo en los ciudadanos. Ese plan no tiene absolutamente nada que ver con esto y están pretendiendo utilizarlo con una figura. Quien tenga denuncias que la lleve al Ministerio Público. Mientras tanto, dirigentes ciudadanos aseguran que es una burla que se niegue que esto ocurre, pues hay personas que realmente están afectadas. Es una burla para los venezolanos a los que le han expropiado sus casas, a los venezolanos que se han visto en ese trago tan amargo, decir que Ubica tu Casa no existe. Repito, esto es para alertar a los que se están saliendo de la misión vivienda que quedaron sus apartamentos solos. Esa es toda la campaña. Desde el Parlamento venezolano además señalan que tienen al menos 5 casos documentados sobre esta violación a la propiedad privada. Es el caso que anunciamos en la parroquia de San Pedro y el caso del señor en Santa Rosalía del cementerio, que le llegaron a su casa, que le buscaron y después la señora le abrió la puerta. Eso es, hay que tener mucho cuidado con abrir la puerta, y se metieron. En varias zonas de Caracas los vecinos están alerta, aseguran que están preparados y de intentar tomar los apartamentos saldrán a defenderlos. Yo he abordado como 2 y le he dicho, no anden preguntando mucho, aquí van a salir paleados.
Asimismo, han rechazado el censo que ha anunciado Ricardo Menéndez para el año 2020. Señalan esto sería totalmente inconstitucional, pues no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional y tampoco sería realizado por empadronadores profesionales. Sería llevado a cabo por el Plan Chamba Juvenil y Milicianos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Pausa en la tarde, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y por supuesto la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Continúa la atención política en Perú. Este jueves el presidente Martín Vizcarra tomó juramento al nuevo gabinete ministerial conformado por 18 funcionarios. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, confirmó que el equipo mantendrá la paridad, es decir, mitad hombres y mitad mujeres. Por su parte, la comisión permanente que ejercerá funciones hasta las próximas elecciones parlamentarias se reunió por primera vez tras la disolución del Congreso. Durante la sesión, los legisladores aprobaron por unanimidad una demanda para apelar ante el Tribunal Constitucional y decidir sobre la legitimidad de la disolución. Adolfo Mesa Cuadra Velázquez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Está con nosotros Milagros Salazar, congresista y vocera de la bancada Fuerza Popular. Allí está en pantalla. Congresista, buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. La oportunidad para llegar a los internacionales sobre este golpe de Estado que está sucediendo en nuestro país, lamentablemente. Se reunió esta comisión permanente que queda en el Congreso hoy y aprueba por unanimidad ejercer una demanda, una apelación a esta decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso. ¿Esta vía judicial es posible para cuestionar la decisión del presidente respecto a la disolución del Congreso? Nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional, los magistrados sean probos y que apliquen su decisión en apego a la Constitución. Y un indicador más de este golpe de Estado es lo que ha sucedido hoy día, Carlos. Hoy día ha juramentado recién el gabinete, cuando la Constitución y las normas dicen que cuando está disuelto, cuando se genera una crisis por el no voto de confianza supuestamente interpretado por Martín Vizcarra, él tiene que nombrar un nuevo gabinete, tiene que presentar el decreto supremo de disolución y ellos tienen que aprobarlo. Pero ¿qué gabinete hemos tenido en estos días? No hemos tenido gabinete y recién hoy día se ha juramentado al nuevo gabinete. Entonces, esa supuesta disolución del Congreso es una disolución inconstitucional y es por eso que Martín Vizcarra es un presidente de facto. ¿Y por qué sucede todo eso? Para que nos entiendan. Ayer, por ejemplo, Martín Vizcarra ha indicado que se le devuelva a la empresa Odebrecht, a la empresa corrupta, 524 millones. Y este es el único medio en todo nuestro país que saque esta noticia. Y que hoy día, si ustedes chequean todas las portadas de todos los medios escritos y televisivos, ninguno ha sacado esta noticia que es grave y lamentable. ¿Y por qué es grave y lamentable? Porque la empresa de Martín Vizcarra, CIM Vizcarra, consorció con Odebrecht cuando era gobernador regional. Él ha sido apoderado de su empresa hasta el año pasado, que recién se tuvo conocimiento de que él seguía siendo gerente general y tomaba decisiones en su empresa, cuando eso es inconstitucional y va en contra de cualquier funcionario público. Entonces, hace un mes atrás, Martín Vizcarra dijo, no voy a devolver los 524 millones de esa empresa corrupta. Y ayer ha dicho, sí, hay que devolverle los 524 millones. Entonces, todo esto que está sucediendo en nuestro país simplemente es una distracción para tapar los hechos de corrupción que hay en nuestro país. Y eso es lamentable. ¿Y quiénes son los que la apoyan? Apoyan las bancadas que han sido gobierno en su momento y que han consorciado con esta empresa corrupta. Señora congresista, ¿hay alguna investigación formal, oficial, sobre este punto que usted denuncia y que denuncia este diario Expreso, si no me equivoco, sobre el interés que tendría en este caso el presidente Martín Vizcarra de protegerse por las investigaciones de Odebrecht?
Exacto. Nosotros antes de la semana de representación, la Comisión de Fiscalización citó al hermano de Martín Vizcarra, citó al presidente y citó a todas las personas para que rindan cuentas y activó esta denuncia para hacer una investigación, y todos los medios que son afines al gobierno, y cuando yo digo todos los medios me refiero a Graña y Montero. Graña, que ha sido socio de Martín Vizcarra, consorciado para esta empresa Odebrecht, ellos tienen el 80% del monopolio de los medios de comunicación, sea escritos o sea televisivos y radiales. Y ellos, con leguleyadas, han querido impedir que la Comisión de Fiscalización pueda hacer ese trabajo. Y después de la semana de representación ha venido toda esta situación y toda esta presión mediática para que nosotros podamos en este momento estar en esta situación de crisis y en esta disolución del Congreso inconstitucional. Ellos no han permitido que nosotros hagamos nuestra labor de fiscalización. Si bien es cierto, dice que funciona la comisión permanente, pero lo que no podemos hacer es seguir fiscalizando estos hechos graves de corrupción. Y otra evidencia más es que cuando se removió a estos dos fiscales que votaron para archivar las denuncias de Martín Vizcarra, simplemente Martín Vizcarra vino de la juramentación de Bolsonaro en su momento, vino acá al Perú y trató y presionó para que nuevamente los reintegraran a estos dos fiscales. Me estoy refiriendo a Domingo Vela, a Rafael Vela y a Domingo Pérez, que son los que están negociando con la empresa Odebrecht y también jugando en pared con esta famosa ONG, que no es ninguna institución que ha sido elegida por el pueblo para que sea el vocero de IDL, y que ellos dicen que tenemos que perdonarle y tenemos que devolverle los 524 millones a esta empresa Odebrecht porque supuestamente están en bancarrota. O sea, ¿a quién defienden? ¿Defienden al país? ¿Defienden al Perú? ¿O defienden a esta empresa corrupta? Y todo esto está de la mano con los izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú, porque ellos han sido también gobierno, un gobierno municipal de Susana Villarán, Toledo, Humala, PPK, que también están metidos en esta gran corrupción. Y es lamentable que los medios y algunos constitucionalistas, entre comillas, digan que este proceso es constitucional, que es totalmente aberrante. Y el indicador más fehaciente es que recién hoy día han juramentado el gabinete de turno, cuando debió hacerlo antes de disolver el Congreso. Nosotros igualmente somos algunas voces, porque nos han amedrentado. A mí, por ejemplo, me han denunciado en la Fiscalía que yo he usurpado funciones. Yo soy congresista, yo tengo el derecho de hacer denuncias, yo tengo derecho a opinar, yo tengo derecho a presentar una moción de vacancia, yo tengo derecho a sustentar en un pleno. Y por haber hecho eso, Frente Amplio me está denunciando en la Fiscalía por usurpación de funciones. Le entiendo. Usted está denunciando ahora mismo, está denunciando ahora mismo aquí en NTN24 que es una perseguida política en el Perú, perseguida del gobierno de Martín Vizcarra. Estoy siendo perseguida política porque... Exacto, porque me están queriendo que yo me calle. Yo le he dicho al señor Martín Vizcarra y al señor Arana y a la Fiscalía que yo no tengo miedo. Yo no le tengo miedo de sus amenazas, porque cuando uno tiene la verdad y cuando uno está en apego a la Constitución y al reglamento del Congreso, no tiene por qué tenerle miedo. La historia juzgará a estos golpistas. No hemos aprendido nada de la historia del 5 de abril. Y hoy día los que supuestamente rechazaban ese golpe de abril, del 5 de abril, ahora están festejando este golpe encubierto. Y eso tenemos que darlo a conocer, y yo agradezco por eso a su medio que nos dé la oportunidad para poder hacer la denuncia. Y miren, no podemos salir. Ahí están las caballerizas. Tenemos más de 2.000 policías y la llave, ¿quién lo tiene? Un policía que está al alcance del ministro del Interior, del general Lavalle, y cumple indicación de Martín Vizcarra. Ellos tienen la llave del Congreso. Ellos deciden quién entra y quién no entra. Inclusive, para esta entrevista me estaban haciendo problemas para ingresar al Congreso. Soy congresista y por lo tanto tengo que tener libre tránsito, pero tampoco me permitían. He tenido que grabar y he tenido que presionar para que me dejen entrar, porque dije que tenía una entrevista con un medio internacional. Por eso me han dejado entrar. ¿Eso no es un golpe de Estado? Eso es lo que en ningún medio del Perú ustedes van a poder ampliar esta nota. Simplemente son los medios internacionales y algunos cuantos que nos están ayudando a extender la voz y para que el mundo conozca el golpe de Estado que se vive en nuestro país. Señora Salazar, quería preguntarle, voy a volver al tema de la apelación ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuánto tiempo podría tardarse una respuesta de este alto tribunal a la petición que hace esa comisión permanente del Congreso? De revisión de la decisión de la disolución del Congreso, por supuesto.
Yo espero que el tribunal, por ser una situación de crisis en nuestro país, donde estamos en acéfalos porque no tenemos un presidente, porque también ha sido amenazada la señora Mercedes Arauz, vicepresidenta, y tuvo que renunciar, y también le han hecho una denuncia fiscal. Entonces yo espero que prontamente accedan a nuestro pedido y inmediatamente tomen una solución en apego a la Constitución. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que los magistrados del Tribunal Constitucional sean probos y que cumplan con interpretar correctamente la Constitución, que no tengan miedo y que simplemente cumplan su juramento de hacer respetar la Constitución y no poderse poner del lado de un gobierno de facto. ¿Alguna vez ha pasado en el Perú, en la historia del Perú democrático, que se haya revisado una decisión como esta, como la que tomó el presidente Martín Vizcarra, de disolver el Congreso? Esta es la primera vez que sucede esto en nuestro país. Bien. Y que el tribunal tenga que decidir. Ahora, en las calles se siente mucho también, de alguna manera, el apoyo a la posición de Martín Vizcarra de disolver el Congreso. Algunos dicen que la corrupción está precisamente allí en el Parlamento. ¿Usted qué responde? Eso es totalmente falso, porque los hechos de corrupción que el señor Vizcarra está hablando de Odebrecht es en el Ejecutivo, porque ellos son los que han contratado, los que han aprobado proyectos, los que han pagado. El Congreso no tiene presupuesto, el Congreso hace leyes y fiscaliza. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los implicados en esta mega corrupción? No es el señor Toledo, no es el señor Humala, no es su esposa de Nadine Heredia, no es la señora Susana Villarán que estuvo en la municipalidad, no es el señor Pedro Pablo Kuczynski, no es el señor Vizcarra, no es funcionario del señor Alan García. ¿En dónde ha estado la corrupción? O sea, ellos son los corruptos, ellos han pactado con Odebrecht, ellos son los que han recibido dinero por debajo de la mesa y culpan al Congreso, ¿no? Si hubo algún congresista que ha recibido algún financiamiento que se ha dado en el año 2005 y 2011, estamos en el 2019. Nosotros los congresistas de esta legislatura, ¿por qué tenemos que asumir una responsabilidad que no nos corresponde? Y si hay algún congresista, las denuncias y las responsabilidades no son corporativas, son individuales, que se demuestre. Aquí no hay ningún proceso concluido y todos somos corruptos, todos somos culpables. Yo no soy corrupta, yo no soy vendepatria. Yo soy una congresista honesta que siempre va a luchar por la democracia y por el cumplimiento del reglamento y de la Constitución. Y no me voy a callar, no me puedo callar. Quiero agradecer a Milagros Salazar, es congresista y vocera de la bancada Fuerza Popular en el Perú. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Carlos. Buena tarde. Vamos a la última pausa aquí en la tarde. Regresamos con nuestro jueves de Ciencia, Salud y Tecnología. Y llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram. Ahí están en pantalla. Mañana los acompaño en otra emisión de la tarde. Hasta pronto.